El ciudadano Glass está con calidad de huésped en este momento en la Embajada de México en nuestro país. Esa es la condición en la que está, su estatus no ha solicitado todavía ser declarado, conforme usted lo indicaba. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos entonces, vámonos hacia atrás. Hace tiempo atrás un juez de X lugar le dio un habeas corpus. Ese habeas corpus, la Corte Constitucional salió el día, me parece viernes, dejando sin efecto y declarando la nulidad del habeas corpus, de la concesión del habeas corpus, y ahí determina la Corte también la posibilidad de normar o reglar cuándo y por qué se debe otorgar un habeas corpus, porque el tema constitucional ha sido tan degradado que le otorgaron la capacidad a jueces de ínfima cuantía, digámoslo así, por poner un ejemplo, de cualquier cantoncito, el más escurridizo que sea, la posibilidad de otorgar este tipo de medidas. Así se empezaban a liberar también. Exactamente. Ya. Entonces, la desnaturalización de la justicia empezó justamente con el texto constitucional y con su ley orgánica. Y bajo estas circunstancias, el ingeniero, el licenciado Glass, tiene que regresar a prisión. Y adicionalmente, el día viernes también la señora agente fiscal, ministra fiscal general, haciendo uso de lo que establece el COIP, dispuso la comparecencia de este ciudadano a rendir una versión. Y lo hace dando nuevamente un show político, ¿no? Porque usted podía haberle notificado para que comparezca, pero ella no lo notifica para que comparezca. Lo invita. Lo invita, pero con el auxilio de la fuerza pública, ¿no es cierto? Venga usted a sentarse aquí y yo monto el espectáculo. Esas son las cosas que creo que, por un lado, la gente lo ve bien, ¿no? Lo ve, lo aplaude, pero no recuerda que estamos en un país que tiene un texto constitucional, que es pro derechos, pro homine, que el tema de la prisión preventiva es de última ratio, es decir, lo último que puede dictarse es excepcional, es la prisión preventiva, y ahí comienza a desnaturalizarse todo aquello de lo que estamos hablando. Doctor, solo un segundo. Claro que buenos sí. días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, doctor Aponte. Un saludo al doctor Guerrero. Buenos días. Nada más por hacer una pequeña acotación, no sé si yo sea el equivocado, pero el doctor Guerrero acaba de expresarse de que un juez del cantón más ínfimo del país, en la situación de ínfimo está bien, pero el juez creo que desde que fue electo y tiene los méritos necesarios, tiene cualquier mérito que tenga, sea juez en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Loja y en el cantón más ínfimo del país. Tiene sus atribuciones que le concede la ley que rige la función judicial. Entonces, esa es mi apreciación hacia algo. Muy bien. Lo que pasa, aclárale mejor, es decir... Ya, la idea va a concretarse, ¿no? Hasta antes de la llamada, pero está bien lo que nos dice el caballero. Sí. Un juez, usted es juez aquí o en la Constitución, sigue siendo juez, y ha sido declarado como tal un concurso de méritos de oposición. Sí, eso es lo que últimamente se cogió de moda, que yo escojo uno de... eso me quería referir. Exactamente. Y adicionalmente, ¿cómo lo escojo, no es cierto? Por eso es que hablamos de la narcopolítica y cómo ha incursionado en el ámbito de la justicia. La narcopolítica lo que hace es elegir, ellos eligen a gente a quien poner en determinados puestos para que después los favorezcan políticamente o mediante actos jurídicos como el que estamos hablando, como el tema... ¿Cuáles son jueces míos? ¿Cuáles son jueces con los que yo puedo...? Y esto no ha sido, yo le voy a decir, ¿no es cierto? Un alcaldecito de Cariamanga tenía juez aquí en Loja. Pero no era alcalde. Era diputado en aquel entonces. Claro. Tenía jueces en Loja. Él los nombraba en la Contraloría. Así es, fin. Y si no lo conocemos, entonces estamos complicados. O sea, lo cual quiere decir, usted quiere con esto un poco significar de que esto no es nuevo tampoco. No sé si se acuerda usted, Benjamín Carrión dijo que en el Estado, donde se aplasta sale puso. Esto no ha cambiado desde los tiempos inmemoriales de la democracia. No obstante, se trata de eso. Exactamente. Claro, de cambiar, de ver... De prosperar, de hacer de este país un país civilizado que tenga seguridad jurídica. ¿Usted cree que por eso también Jorgito fue a la embajada y...? Más que por la presentación que hizo el teatro la señora ministra fiscal,
para decirle a un coronel de la policía, tráigame a este ciudadano sin esposas, para que la gente le aplauda, tenía él el concepto de que ya se le terminó, se le cayó, se le derrumbó su baraja, su castillo de naipes, respecto al habeas corpus por él presentado, que le permitió salir de la cárcel a convertirse en periodista. Además, de acuerdo a los chats, se habla de $250,000 que sí. se habría pagado por ese habeas Habeas corpus. o esa libertad, llamémoslo. Por la libertad. Claro, exacto. por la libertad. Entonces él dice, pues, bueno, al final a él no le costó, ¿no? Pero debió haber estado un tiempo más, ¿no? Debía haber estado un tiempo más, pero ese no era el concepto, doctor Freddy, ¿no? Porque con este otro impulso de otro nuevo proceso peculado, él a lo mejor podría continuar su estancia en el centro de rehabilitación. Y las condiciones ya no serán las mismas. No, no. De hecho, las condiciones siguen empeorando en las cárceles, ¿no? Aquí Claro. el Estado debe tomar políticas de Estado que le permitan recuperar los centros de privación de la libertad. ¿Y usted cree que el presidente aportó bastante para el operativo Claro que Metástasis? sí. Claro que sí. Metástasis fue una unión entre la Fiscalía y el aporte del Ministerio de Gobierno. Exactamente. Respecto de la dotación de la Policía Nacional, Exactamente. de la infraestructura, pero yo tengo mis reparos. De la logística. De la dices. logística. Claro. Yo tengo mis absolutos reparos porque veo que en vez del país establecer políticas que le permitan mantener un debido proceso, lo hacen en dos sentidos en mi versión. Uno, por desconocimiento o lo hacen conociendo. Y yo creo que estoy más apegado al segundo sentido, conociendo. Así es. ¿Qué quiere decir? ¿Puede desbrozar un poco más? A ver, usted, le voy a poner el último caso de Ya. metástasis, ¿no? Metástasis, si bien usted lo ve, es la contaminación de los órganos del cuerpo humano cuando Ya. una enfermedad como el cáncer se ha sido del mismo. Bueno, es un término gramatical en realidad. Sí, que pero yo creo tiene un tema, una connotación política. Es exactamente. ya. Esa connotación política viene a decirle a usted que desde el año pasado, en octubre del año pasado, falleció en el interior de un centro penitenciario un narcotraficante de apellido Norero. Cuando la Fiscalía hace o toma el procedimiento... Bueno, lo asesinaron. Claro, lo asesinaron. Para levantar el cadáver, recoge sus celulares y en la experticia de los celulares sale todo lo que estamos hablando. Es decir, desde octubre... ¿Por qué se les fue ese detalle? No. A los que organizaron, porque Fernando decía que eso no era un motín político. Sí. Todo estaba debidamente... Incluso ahí se habla a un abogado le piden, ¿no es cierto?, dónde está el número de teléfono de Fernando Villavicencio, dónde está su casa, dónde está el nombre de teléfono de su mujer, de su amante, de sus hijos para mandarle a los muchachos, ¿no?, para matarlo, en términos generales. Eso es lo que dicen los chats. Pero le pongo este tema, ¿no? Desde octubre del 2022, Fiscalía ya tenía conocimiento de estas, digámosle, démosle 2 meses para que hayan sacado los chats y los hayan verificado. Bueno, Pero- son como 14,000 páginas que se elabora de todo esto. Sí, pero habrán cosas innecesarias y cosas necesarias. Pero, Yo le pero quiero... no obstante toma tiempo, doctor. No obstante toma tiempo. El tiempo en términos generales es circunstancial a la medida de que usted quiera sacarlo a la luz pública. No lo sacaron con Lazo. Es No que lo ese sacaron punto. con... ¿Sabe cuándo lo sacan? Cuando la ministra fiscal está llamada a juicio. Entonces usted tiene dos No, verdades. pero es que Lazo no le hubiese apoyado. Bueno, esa es una suposición, presidente. Pero acabamos de decir que el presidente tuvo un enorme aporte Sí, logístico. sí. Pero a ver, entonces, ese también sería un tema de corrupción que la ministra debía haberlo superado y expuesto al escarnio público, ¿no? El presidente no quiere aportar con los temas que yo le estoy solicitando para combatir la corrupción. Y quedarse callado también forma parte de un tema que no está bien viniendo de una ministra Pero es que fiscal. la cúpula policial estaba contaminada. ¿Quién le va a dar? Sí, ¿Con ya, quién doctor quién Frey, yo cuenta? lo único que le estoy ¿Con quién tratando de confía? decir es que aquí en nuestro país el artículo 76 de nuestra Constitución establece el debido proceso, donde hay obligaciones, donde se establecen temas en contra de cualquier persona, usted debe guardar
el debido proceso, que no es otra cosa que seguir la norma preestablecida. Sí, pero también entonces volvemos al hecho. Sí, pero la que era en juicio político. Sí, pero veamos por qué era el juicio político. A ver, Pero- doctor, yo tengo un análisis que es muy personalísimo. Yo tengo Ya. dos posibilidades. Ya. Ella lo saca cuando está llamada a juicio político. Ya. Esa es la única, esa es la percepción política que yo tengo. Es política. La otra es la percepción legal que yo tengo y le puedo hablar como cualquier ser humano. Vean, lo mejor que ha pasado en este país es que la ministra fiscal en este momento detuvo a quienes nunca los han detenido. Y tenemos que aplaudirla fehacientemente. Eso es lo que todo el mundo está Claro, diciendo, ¿no? empezando Incluso, porque detuvo a los legisladores que querían servírsela para garantizar la impunidad. Lo detuvo a Terán para nombrar jueces que iban por la misma corriente, por la misma línea a proteger a esta gente. Entonces, A ver, en es un principio- es un tema completamente delicado, ¿no? muy delicado, ¿no? Y no Muy- estamos aquí defendiendo la labor del ex juez, porque al doctor Wilman Terán no lo detienen por su condición de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Está clarísimo eso. Lo detienen en su condición de ex juez, Ah, cuando él como juez repartía cargos, extorsionaba, presionaba, Así, según así. la ministra fiscal, a determinadas personas para que justamente, como en el caso del señor Glass, les otorguen medidas alternativas o lo saquen de los centros de privación de libertad, donde venían purgando una condena. Eso es exactamente lo que está diciendo Yo le estoy hablando del procedimiento. Ese es el que lo conoce todo el mundo. No lo conocen porque los policías no lo conocen. Porque- Y no lo conocen, y ahí es donde yo vengo, ¿no? Por eso le decía que lo hacen intencionalmente. ¿Por qué? Porque comienzan desde el inicio a dejar trabas, a embarrar el tema jurídico, a efectos de que tarde o temprano se valgan de estas falencias para que puedan salir en libertad. A eso me estoy refiriendo. Que el Estado como tal no ha aprendido todavía cómo detener a una persona. O sea, empiezan a salir, ya empiezan, o, sea, Claro. o empezarán a beneficiarse de medidas cautelares. De todo, porque al final esto termina fuera de nuestra jurisdicción y ahí vamos a establecer que los hechos puestos a consideración de la justicia ecuatoriana desde un inicio tuvieron prueba, ahora sí, desnaturalizada, embarrada. Y le comento por qué, para salirnos un poquito y entrar en el tema jurídico, ¿no? Cuando usted va a detener a una persona tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es detener mediante un orden que le dicta un juez competente a pedido escrito motivado de la fiscal. O en flagrancia. Correcto. Y el juez le dice a usted, en esa orden de detención provisional, que es extraordinariamente excepcional, le dice, le entrego a usted, Policía Nacional, esta boleta para que usted lo detenga a tal persona. Y esta boleta establece los motivos de la detención, el tipo de delito por el que está usted siendo acusado, la motivación suficiente, y entonces va un Policía Nacional y le dice a la persona que le va a detener, Se lo lee. se lo lee. Esto viene Además desde que el policía 1963 con los además que el derechos policía mirados. debe saber leer bien. Nada más, por eso le digo. Claro. Pero si usted verifica de lo que yo he visto en las imágenes, cuando lo detienen al señor doctor Wilman Terán, que no estoy abogando por él, estoy abogando por el procedimiento. ¿Por qué me detiene? Como abogado que no. ¿Por qué me detiene? Y no saben, Pues sí le leyeron. pero por terrorismo. No he escuchado Por terrorismo ¿Cómo? se lo leyeron, doctor. Botado Y no una le bala. leyeron los derechos constitucionales a tener un abogado defensor, a guardar silencio. No solamente es eso. Y el 533 del pero COIP sargento establece que- exactamente qué es lo que no. debe tener una boleta de detención. Pero sí le leyeron, doctor. Hubo un sargento ahí que incluso le pidió el nombre. El doctor Wilman Terán le dice, deme su nombre. Sargento José Manuel, no sé cuánto. Le Verá, lee y le usted vuelve me y le- está dando la razón cuando y le- me y le- dice, y le deme su vuelve- nombre. Sí, le dice el doctor Wilman Terán al sargento que le entrega la boleta, que le lee los derechos, y le dice, deme su nombre. Y el otro, muy solícito, pues se identifica el sargento. Mire usted que esa parte ya desnaturaliza y me da razón a lo que estoy diciendo. Permítame darle lectura, doctor, a un tema muy pequeñito para entrar en ese análisis justamente. Mire usted, el artículo 533 del COIP dice lo siguiente, le doy una lectura. Información sobre derechos. El juzgador deberá cerciorarse que la persona detenida hace el informe sobre sus derechos, que incluye el conocer de forma clara de las razones de su detención, la identidad de la autoridad que lo ordena,
los agentes que llevan a cabo y los responsables del respectivo interrogatorio. También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado defensor público privado, a comunicarse con un familiar o cualquier persona que esta persona le indique. Eso es lo que yo estoy hablando. Cuando van a detener a una persona, esto del 533 del COIP, que lo puede usted observar en cualquier película de los Estados Unidos, cuando los agentes de policía, cualquier agente. ¿Y qué es lo que sucede ahora? No, sale un capitán y dice, yo estoy al mando de la detención. Perdón, usted no puede estar al mando de la detención de 36 personas. Usted puede estar al mando del operativo de la detención, pero cualquier persona que lo va a detener, el que lo detiene, tiene la obligación de establecerle los derechos y leérselos ese mismo instante, desde el 533. Claro, pero entiendo que sí le leyeron. Bueno, se identificó. no es cierto. Ahora, le hago una pregunta, doctor. Repítame su nombre. Le hago una pregunta, doctor. Calificaron flagrancia. Y los llevaron, ¿sabe a dónde? A la unidad de flagrancias en Iñaquito. Le encontraron $25,000 ahí. Doctor, nada tiene que ver. Lo detuvieron con una orden de detención provisional. La orden de detención provisional tiene dos efectos, doctor. La primera, que usted asista a rendir una versión, y la segunda, evitar la fuga. ¿Sí? Eso dice el Código Orgánico Integral Penal. Ya. Entonces, cuando usted lo detienen con una orden de detención, no le pueden hacer o constituir una audiencia de flagrancia, porque la flagrancia es otro tipo de audiencias, es cuando usted comete un delito en presencia de una o más personas y hay una persecución ininterrumpida de 24 horas. Doctor, voy a hacerle otra pregunta. Claro, digamos, que sí. Le voy a exponer lo que el común de los mortales lo dice. Obviamente, usted haciendo la digresión entre abogado y el conocimiento que debe tener cualquier persona. El asunto es que somos muy protocolarios, muy rígidos, muy respetuosos del debido proceso. ¿Y cómo es que ellos, para cometer las fechorías, de hecho, lo hicieron incluso como autoridades? Sí, señor. Ya, entonces eso, no hay ni para qué... El problema está en que usted tiene una constitución garantista de derechos, doctor. Y entonces yo le estoy diciendo que todo lo que se hace mal al inicio termina mal en el futuro. Lamentablemente. Y desafortunadamente le estoy diciendo aquí a la comunidad que ya es hora que la Policía Nacional simplemente lea el artículo 533, les entregue un papelito a las personas que van a hacer la detención y no incumplan con esta disposición legal. ¿Por qué? Porque cuando incumplen lo pueden hacer por dos circunstancias. La primera que yo le decía, por ignorancia o con conocimiento de causa. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Aponte. Un saludo muy especial para usted, para el doctor Guerrero. Una vez más, lo digo, bueno, yo personalmente, que él hubiera sido invitado para manejar la ciudad de la provincia. Pero bueno, ya se dio, ¿no? Otra cosita, por recordar que ahora en el 2024 hay elecciones generales para presidente en México y posiblemente gane una señora de izquierda. Entonces, tenemos al señor Glass para rato ahí refugiado en la embajada, si es que no sale de pronto en algún maletero diplomático. Eso, reportación muy amable, buenos días. Ya, muy bien. Bueno, fíjese que la justicia tiene una enorme vinculación política. Absolutamente, y ha quedado demostrado por la agente fiscal. Ahora sí le damos la parte política al concepto, ¿no? La fiscal no hace más que descubrir lo que nosotros ya presentíamos o presumíamos, que hay injerencias políticas en la administración de justicia. Y esta se tomó el poder, es decir, ¿quién garantiza a usted que la elección del presidente de la Corte del Consejo Administrativo de la Judicatura no tuvo injerencia política para que vaya esta persona que ya sabían que era de su estricto mandar? Había el poder económico, el poder del narcotráfico que disponía sobre el presidente. Está hablando del doctor Román, que le corresponde, entiendo. No, estoy hablando del señor doctor Terán. Si el narcotráfico, ya sabía... O sea, se regresa atrás. Me regreso. Si el narcotráfico ya sabía que ellos podían manejarlo a esta persona, como efectivamente lo ha demostrado la Fiscalía General del Estado a través de los chats descubiertos
en la investigación de Norero, ¿quién garantiza que no fue puesto acá para administrar la justicia administrativa del Ecuador? Para continuar. Exactamente. Porque A tal punto que él lo pone y lo designa un señor de Chimborazo, que también había sido ex juez, que dio la libertad mediante habeas corpus a ciertos familiares de Norero, como director provincial del Consejo de la Judicatura. Imagínense, Sí. se iban al Donde Chimborazo. aplasta sale puso. Imagínense, iban al Chimborazo Sí. a buscar jueces. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer con esto? ¿Usted cree que...? Pero nos quedamos un poco atrás, algo se interrumpió por ahí. El aporte del gobierno es fundamental. Significativo. Usted Muy lo dijo, sí. no, usted dice a lo mejor en el gobierno de Lazo, pero ahí debía... Yo siempre creo que los poderes Es que el tienen que asunto es estar político. separados. Es que el asunto, estamos hablando de un país Eminentemente político. que donde hay corrupción, o la corrupción tiene cabida en este marasmo político, ¿no? Entonces, no se podía garantizar. Yo no hubiese hecho, si fuera ministro, entonces tampoco hago. Ya, lo yo le voy a poner con- un ejemplo como cuando yo estudiaba Derecho en una universidad americana. Ellos nos daban a nosotros la quinta enmienda, que es el derecho al silencio, y adicionalmente nos daban un caso que es emblemático a nivel mundial, se llama el caso de Miranda, Ernesto Arturo Miranda, para ser más explícito en su nombre. Él fue detenido en 1963 en un estado americano, y cuando lo detienen, lo llevan sin leerle absolutamente ningún derecho. La Corte de los Estados Unidos declara al caso Miranda y lo absuelve a él por el delito que cometió porque no le leyeron sus derechos y establece las pautas de qué se debiera decir cuando usted detiene a una persona. Esta misma persona estaba tomando en un bar, este señor Miranda, le meten un cuchillo y lo asesina a otra persona. A esa persona no le leyeron los derechos Miranda. Y el asesino de Miranda salió absuelto y nunca más lo pudieron detener por la falta de estos requisitos que usted dice procedimentales o muy legalistas. Sí. Eso quiere decir que usted debe aprender en un Estado constitucional de derechos que la legalidad debe estar al orden del día personalmente en las personas que deben tomar ese tipo de decisiones. Yo ahí sí creo, por eso le digo, yo veo dos posibilidades, o lo hacen por ignorancia o desafortunadamente lo hacen con conocimiento de causa a efectos de poderle dar una oportunidad a esa persona que está siendo investigada por un crimen atroz de nuestro país para que después tenga y obtenga la libertad. A esa parte me estoy refiriendo. El tema es que ya es hora... En este país, la mayor sanción que reciben las autoridades que delinquen o que sucumben a la ley es el escarnio público. Fíjese usted. O sea, entonces el general creo que ya está en su casa, porque está enfermo, alguna cosa. El juez tiene más de 65 El años, juez tiene entonces más de arresto 65 domiciliario. años y tiene casas en departamentos en Salinas para escoger a dónde va a ir a pasar. Pero, como dijo el ex notario, lindo no. Así es. ¿Qué le parece, doctor, eso? Yo Y creo nosotros que... tenemos que estar hablando del respeto a la ley de esta gente cuando ellos nunca le tuvieron ni respeto ni piedad al pueblo ecuatoriano, a nadie, y delinquieron como autoridades. Que eso sería lo peor que le puede pasar a un servidor, plus, ¿no? Claro, porque usted, el servicio público es servicio público. No es para irse a enriquecer, no es para tener mansiones, no es para tener carros de lujo. Cuando usted quiere tener eso, hace actividades privadas. Así de sencillo. Sí, lo ha dicho Mujica en innumerables de veces, ¿no? Qué bestia. Sí. Desde ahí me metió el bolsillo de Mujica. Sí, ¿no? sí. Decía, claro, pues yo no puedo hacer lo que hace este hombre rico, decía Mujica, pero este hombre trabaja desde las 4 de la mañana hasta la tarde, mira los empleados que tiene, cómo trabajan, y yo no puedo hacer eso, decía Mujica, pero tengo que respetarlo y tengo que apoyarlo a este hombre. Claro, pero va un juez, sabe que gana $4,000, $3,000 y con eso tiene que vivir. Claro, si usted tiene, no es cierto, es muy sencillo. Si usted gana $4,000, usted tiene $48,000 en el año, o sea, 50,000. Se acabó. Sin de los 50,000 usted se va a gastar por lo menos el 50% para su vida, para su actividad. O sea, le sobran 25,000. En 10 años usted podría, siendo así, muy prolijo, $250,000. No podría tener más. Y sin embargo, al año, a los 2 años, los jueces ya tienen casas, carros. ¿De dónde? Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, pero todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo pregunta. Ya, pero ahí hay órganos de control, doctor, ¿no es cierto? Control. Cada año usted tiene que hacer una declaración de su patrimonio, su incremento, su desmedro.
Esa parte del control es la que nos está pasando, pero desafortunadamente el control estuvo en manos de 2 delincuentes. Se refiere a la Contraloría. Claro. Claro, es que todo estaba podrido. Exactamente, por eso digo, la mafia no solamente llegó al Poder Judicial, sino a los órganos de control, al Poder Ejecutivo, al Poder Político, porque aquí hay muchas personas que utilizaron y llegaron a esas curules con dinero del narcotráfico, de los grupos terroristas. No se olvide usted de aquello. Entonces, claro, el país como tal estaba, mire, estamos en el puesto 11, ¿no?, de peligrosidad, por algo ha de ser. Y ese es el país que le tocó asumir al presidente Noboa. Claro, perdóneme, estaba bloqueada la línea, la dejé bloqueada. Hay una persona acá en la otra línea. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. Gracias, doctora Ponte, por darme esta oportunidad para poder dirigirme un momento a la ciudadanía y al mismo tiempo a todos los políticos de nuestro país, y en especial a la de la provincia de Loja. Aquí la única esperanza que nos queda a la gente honesta, porque si habemos gente honesta en nuestro país, es levantarnos y ya dejar de estar callados, levantarnos y exigir a los políticos que están ahorita en el poder que en primer lugar se bajen los sueldos, a la burocracia, que se regule. Es algo inaceptable que estando en crisis hayan puestos políticos que ganan de 3,000 a 5,000 dólares, cuando hay gente que el sueldo básico está en 450 dólares, o sea, mire cuánto hay la desigualdad, y muy poco hacen en los puestos, solo van a escuchar música, a tomar café, a hacer corrupción, porque ya se la saben toda la movida en las empresas públicas sobre todo, y a aliarse con empresas privadas para sacar réditos y poder de nuestros impuestos que pagamos la gente que trabajamos día a día, poder sacar réditos para ellos y enriquecerse sus familias. Sí. Y también aliarse con los narcotraficantes, porque me doy cuenta que en nuestro país la mayoría de la economía se maneja por los narcotráficos, que vienen desde México, vienen desde Colombia, y aquí a nuestro país, como los gobiernos anteriores, en especial los 14 años del correísmo, dio cabida, se alió con los narcotraficantes, entonces muy poco les molestó. Es proponer un ejemplo. Si uno a un niño recién nacido se le tiene dada la teta o la lechecita, no llora. Mientras que actualmente, sobre todo en el gobierno de Lazo, se le molestó bastante a los narcotraficantes, entonces trataron de llamar la atención, habiendo muchas matanzas, tratando de querer ganar el poder, y aunque no crea la ciudadanía lojana o las personas que estén escuchando aquí, hay muchos pueblos pequeños que está tomado por los narcotraficantes, por los delincuentes comunes. Entonces la única esperanza, repito, es levantarnos el pueblo y exigir que se regulen los sueldos y que de lo poco dinero que hay en las arcas fiscales se distribuya de una forma correcta para que cada municipio aprenda a gestionar y la gente aprenda a leer, a instruirse, y el día de dar un voto se dé el voto consciente. Muchas gracias, mi señora. Gracias, nos queda poquísimo tiempo. Doctor, ¿quiere responder ahí a la señora que intervino? Solo darle la razón, ¿no? Ella se tomó su tiempo para decir lo que sí, todo el mundo... mi señora, le ruego me perdone, pero ya estamos para terminar. Sí, se dio el tiempo para decir todo lo que nosotros pensamos referente a la administración pública. Ahora, nuevamente, ¿no es cierto?, comenzó diciendo vamos a bajarle los salarios. Ahí nuevamente tenemos esa constitución que dice pro homine, pro derecho, no hay cómo bajar salarios. No hay cómo, es imposible. Fíjese usted, ¿no? Un clamor ciudadano es incomprensible o no se adapta a una realidad constitucional. Yo siempre digo, la supuesta realidad constitucional queda muy lejos de la realidad real de lo que estamos viviendo. Aquí hay que pensar en una reforma estructural del Estado pasando por ese tema. Pero a veces decimos, es que este es un Estado de derecho. De derechos. Y cuando nos conviene. Sí. Y la del 98 era de derecho, ahí se hacía lo que estaba diciendo la ley, ahora se hace lo que dice el derecho pro homine. Ahora,
cuando hay estos problemas dicen, verás que usan este. Entonces esto es una mera proclama nada más de declaración nada más de la Constitución, ¿no? Nada más. Es decir, es un espejismo, en otras palabras. Es un espejismo que tiene asidero cuando los jueces lo quieren aplicar, cuando usted solicita la aplicación, y después no se olvide que encima de eso tenemos carta abierta. Podemos utilizar organismos internacionales y tratados que se adecúen a mejor a los temas de derechos humanos principalmente. Doctor, así rapidísimo, hay dos asuntos que me piden por acá. ¿Tiene usted alguna opinión respecto a la designación del nuevo gobernador de la provincia de Loja? Ahí hay temas que son muy interesantes, ¿no? Me parece que después de tanto luchar por una gobernación, se terminó decidiendo a un distinguido colaborador policial que estaba viniendo cumpleaños de intendente general de policía. Pero no se olvide que el mismo intendente fue electo, o designado, perdón, en el periodo de Lazo, y todo el mundo conocíamos que la injerencia política de un ex prefecto era el que hizo designar al señor gobernador y él designó a su subalterno. Entonces ahí se habla en términos coloquiales de que se sigue manejando la política a través de un representante nuestro a la Asamblea Nacional. Habrá que ver si eso en términos generales es cierto. Pero las fotos se las toma con el asambleísta de gobierno y... No le queda otra, pues. ¿Qué quiere decir eso? Claro, para darle sostenibilidad al tema para de dar su imagen gobernanza. de que se tiene poder. ¿O qué? De que están unidos al poder político local para evitar el enfrentamiento y sobre su designación. Yo lo que veo, yo le había dicho algún día a usted, y usted no tenía por ahí, estaba en contra de este pensamiento, y es correcto, el que el presidente Noboa está queriendo armar su estrategia política, y en esa estrategia política estaba designando a policías y militares, y yo no estoy diciendo que sean los únicos llamados a la gobernación de poder administrar el tema político en una circunscripción territorial o provincia, pero en su concepto es lo que está haciendo. Claro, hay otras gobernaciones a las que designaba a gente común, normal y corriente, civiles. Entonces habrá que ver. Yo creo que en el desarrollo del tiempo, no más allá de 6 meses, nosotros podemos observar cuál ha sido la conducta del señor gobernador. Espero que le vaya muy bien, porque eso es lo que, si le va bien a él, nos va bien a nosotros. El tema de la seguridad y el derecho al trabajo es un tema que debe estar y está en la agenda presidencial. Pero ¿está bien o está mal entonces? ¿Qué podemos decirle? No es una decisión presidencial. Y el presidente escoge a sus gobernadores, esa es la verdad. Y usualmente no es el presidente está ocupado en que no lo maten. Tiene más de 5.000 amenazas. El presidente designa a un ministro y el ministro establece las políticas para poder poner a los gobernadores en el país. Y entonces la ministra de Gobierno y Policía ha establecido esa metodología, y él lo que hace es ya ni siquiera pensar en ese tema, sino simplemente aceptar el resultado de una persona a la cual él le concedió su confianza. Claro que Dios está en todas partes, firme en Quito, doctor, no se olvide. Claro, pero sobre todo en México, porque fíjese que la ministra de Gobierno es mexicana. Sí, la naturalizaron y todo ese tema para que pueda actuar y ser servidora pública. El presidente de la Asamblea Nacional es cónsul honorífico de México también. Sí. Todo está en México. Todo está en... Dios está en México este rato para Jorgito. Le salió la virgencita es probable que el Estado mexicano lo acepte el tema y sea... Así como nosotros lo tuvimos a un señor Alange, ¿se acuerda? Igualito. Claro, no, esto es, hay para largo, ¿no? No, claro que sí. Hay para largo el desenlace, y del desenlace vamos a ver si valió la pena o no esto, ¿no? Porque donde que no valga la pena, habrá patente de corso para hacer cualquier otra cosa. Exactamente, aquí lo único que nosotros debemos, ahora sí hablando localmente o chabacanamente, Ya. Hay que apoyar la tesis, hay que empujarlo y hay que exigirle el cumplimiento de lo que nosotros estamos diciendo, seguridad, 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 señor gobernador. Eso es lo que hay que hacer. Y no hay que olvidar que también fue designado para ir al centro de rehabilitación y duró 2 semanas. Eso es un mal antecedente, ¿o? Pésimo, pésimo. Claro. Porque habrá que ver, ¿no? Hubo mucha presión, muchas amenazas. Este tema, yo le digo, de la seguridad es un tema caliente. Por eso es que ninguna de las dos autoridades aquí lo topan. Doctor, quedo agradecido por su comparecencia esta mañana aquí. Muchas gracias.